nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hace solo siglo y medio, el país que hoy es la potencia hegemónica mundial, sin discusión, los Estados Unidos, estuvieron a punto de dejar de existir. Fue la guerra de secesión, es decir, de separación entre el norte y el sur, en 1861. Todos tenemos la idea, difundida después por la leyenda de los vencedores, de que se trataba de acabar con la esclavitud. En realidad, no fue eso lo que pasó. Fue esto otro. En 1861 estalló una guerra que iba a ser determinante para la historia universal, la Guerra Civil Norteamericana, llamada Guerra de Secesión, por lo que allí se ventiló la secesión o separación de los estados del sur y los del norte en los aún jóvenes Estados Unidos. Los del sur querían separarse, los del norte mantener la unión. Ganaron los del norte tras 4 años de una guerra extraordinariamente cruenta. 30 años después, los Estados Unidos comenzaban su expansión internacional. Medio siglo después, estaban en condiciones de imponer su ley a otros países. Poco más de un siglo después, eran la potencia hegemónica mundial. ¿Por qué hubo una guerra civil norteamericana? La versión común dice que la causa fue la esclavitud. El norte quería abolirla, el sur mantenerla. Pero el asunto de la esclavitud fue secundario y en realidad no entró en liza hasta ya comenzada la guerra. Las causas reales fueron otras. Hubo una causa económica porque el norte industrial quería imponer una banca centralizada y reglas proteccionistas, cosa que era calamitosa para el sur, fundamentalmente agrario, que vería así grabados los bienes que importaba del exterior y al mismo tiempo lo tendría más difícil para colocar sus productos propios. Hubo una causa política también, porque el norte, dominado por el Partido Republicano, tenía un proyecto unitario más centralista que el sur, dominado por el Partido Demócrata. Y hubo una causa cultural, porque el norte se había convertido a toda velocidad en un mundo burgués y moderno, mientras que el sur mantenía una cultura más rural, señorial y tradicional. Cuando el gobierno republicano quiso imponer su política, entre diciembre de 1860 y febrero de 1861, 7 estados del sur invocaron el viejo derecho a la secesión. El nuevo presidente, Lincoln, reaccionó amenazando con invadirlos, lo cual dio lugar a la secesión de otros 4 estados. La guerra se generalizó. Los estados del sur se organizaron en una confederación presidida por el demócrata Jefferson Davis. Su ejército lo dirigió el general Robert Lee, pero la diferencia de fuerzas era apabullante. El norte, más poblado e industrial, 22 millones de habitantes, contaba con un ejército de casi 2,5 millones de efectivos, mientras que el sur, con 9 millones de habitantes, no llegaba a la mitad de esa cifra. Aún así, los 2 primeros años de guerra fueron favorables para el sur. Fue precisamente entonces cuando Lincoln decidió levantar la bandera de la abolición de la esclavitud como argumento moral para legitimarse. A partir de la batalla de Gettysburg en 1863, las tornas cambiaron y la iniciativa pasó al norte. En abril de 1865, la Confederación aceptaba su derrota. Detrás quedaba un número pasmoso de bajas, más de 1 millón de muertos, un 3% de la población. En el sur murieron el 18% de los varones entre 13 y 43 años. En el norte la proporción fue del 6%. De aquel gigantesco cementerio nació un país que había cambiado de piel. Juan Fluger, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gigantesco cementerio y una cantidad de víctimas fuera de lo común, fundamentalmente porque se mantuvieron las viejas tácticas de la guerra napoleónica con unas armas que ya eran las de la segunda mitad del siglo XIX, con una cadencia de disparo mucho mayor, de tal forma que aquello era tirar al blanco. Exactamente. El problema de la guerra de secesión, de la gran mortandad en la guerra de secesión, fue el hecho de que finalmente se decidió en grandes batallas. Las grandes batallas en las que 2 contingentes importantes de soldados se enfrentaban uno a otro en una labor de desgaste, como bien decías tú, las guerras napoleónicas, acabó causando una mortandad muy importante, sobre todo a partir de la batalla de Gettysburg. En los primeros 2 años de guerra, cuando el sur tiene la iniciativa, la mortandad es menor.
Sin embargo, en el momento en que se plantea en batallas a campo abierto con las viejas estrategias, como bien decías, ya con armas de repetición, con armas, con artillería de explosión, no solamente la bola. Exactamente, la capacidad de mortandad era enorme, era brutal, y sobre todo hay un hecho importante en la guerra de secesión norteamericana, y es cuando el norte manda a sus barcos a África a comprar caballos para implementar la caballería, para ampliarla, duplica su caballería. La capacidad de mortandad de esa caballería del norte frente al sur, que seguía criando sus propios caballos porque se autoabasteció, lo único que exportó el sur fue algodón prácticamente durante toda la guerra a Europa. La capacidad de daño y de mortandad se multiplicó con esa llegada de 500.000 caballos en tan solo 6 meses. 500.000 caballos. En tan solo 6 meses. Es interesante subrayar que, en efecto, durante los 2 primeros años de guerra, el sur, a pesar de una evidente inferioridad numérica y material, controla completamente el conflicto. Pero claro, es que cambia de táctica en un determinado momento. Sí, pero cambia porque el norte puede tomar la iniciativa. Esto es muy sencillo, además los números son muy claros. El sur empieza la guerra con 700.000 soldados llamados a filas. Es decir, era un ejército importante que además le permite llevar la iniciativa. La primera batalla de la guerra de secesión, la guerra civil norteamericana, es Fort Sumter, que gracias a esa victoria los 7 estados confederados se convierten en 11 estados confederados, ¿no? Es en el segundo mes de batalla. En esa batalla, con unas tropas muy inferiores en número, el sur derrota una ciudad fortificada defendida por el doble de efectivos. Eso va contra cualquier lógica, ¿no?, de la guerra. Eso le da un ánimo importante a los estados que invocan ese derecho de estados, ¿no?, del espíritu de la Constitución de Jefferson. La secesión era un derecho constitucional para los Estados Unidos, eso no cabe ningún tipo de duda, y otros 4 estados, entre ellos Virginia, donde luego estará Richmond, la capital de los estados del sur, se suma a los estados confederados. A partir de ese momento, los estados del sur logran hasta sitiar Washington, la capital del norte, es decir, la ofensiva, además dirigida personalmente por Robert Lee, por el general que era coronel antes de empezar la guerra y que era el director de estrategia en la Academia West Point, era uno de los estrategas más valorados, uno de los talentos reconocidos por todos en su momento. De hecho, se siguió estudiando su táctica hasta la Primera Guerra Mundial, se usaron las tácticas de Lee en las batallas, ¿no? Y hasta ese momento en el que llegan a Washington, el sur, con inferioridad de hombres, tiene la guerra ganada, y en ese momento todavía no había sobrepasado el 1.000.000 de soldados movilizados. Que también habría que hablar de la extracción social de esos soldados, ¿no?, porque hay otro tópico, ¿no?, de la guerra de secesión, que si, aparte de la esclavitud, que si eran los ricos del sur contra los proletarios del norte, ¿no? Realmente el sur llega a un momento en que no tiene dinero y los soldados tienen que pagarse el uniforme y las armas, y muchos de esos soldados piden préstamos porque no tienen ni siquiera para pagar el uniforme que tienen que vestir, ¿no? Hemos sacado varios temas que merecen un comentario detallado uno a uno. Uno de ellos, desde luego, es la cuestión del derecho de secesión. Es decir, hay que tener en cuenta que en los Estados Unidos en aquel momento ese derecho existía. Lo habían reivindicado solo 3 estados en su momento y tal, pero digamos que formaba parte del orden establecido. Exactamente. La Constitución norteamericana, la Constitución de Filadelfia, establece muy claramente que los estados se están uniendo, las primeras 13 colonias, que luego se extiende a todas las demás, se unen por propia voluntad, y que en cualquier momento la separación es posible. La separación es legal y tienen derecho a separarse, siempre y cuando se den unas condiciones, es decir, un aviso a la Unión, al Gobierno común, que haya unas causas objetivas. Todo eso la Confederación de Estados del Sur lo hace, y hace todo el procedimiento legal. Y llega un momento en el que dicen que el moderado Abraham Lincoln, decían que el republicano moderado tenía poco de moderado, él era partidario de un régimen presidencialista, que no era la esencia del gobierno norteamericano desde los padres fundadores, niega unilateralmente la posibilidad. Y dicen siempre, el sur declara la guerra al norte. No. Lincoln, a través del Senado, declara lo que allí se llama la guerra del Senado, es decir, la posibilidad de armar un ejército para iniciar las hostilidades. Exacto, para invadir militarmente a los estados que se han declarado en secesión. Es interesante porque esto es un giro, digamos, en la trayectoria política de los Estados Unidos. El Lincoln, apoyado por mucha gente por otra parte, decide hay que salvaguardar la Unión.
y lo hace además en un entorno de una política económica que no es solo cuestión de dinero, que para el sur es absolutamente letal, fundamentalmente por las razones que como explicábamos en el vídeo, de un sistema proteccionista para favorecer a la industria del norte, que al sur, por el contrario, lo destroza, porque le obliga a comprar más caro todo lo que tiene. Aquí la esclavitud es importante porque, evidentemente, el sistema laboral, si vale la palabra, para el sur, la mano de obra esclava era decisiva, pero no es la cuestión fundamental en el momento en que se declara la guerra. Ni muchísimo menos. De hecho, el problema de la esclavitud se empieza a esgrimir a partir, como bien ha dicho el vídeo de introducción, del año 63. Vamos a irnos 3 años antes de la guerra, año 1858, el caso Brown. El caso Brown. Brown es un activista del norte abolicionista que monta en Virginia una rebelión, intenta montar una rebelión de esclavos, asaltan un cuartel militar, se hacen con el arsenal. Hay que tener en cuenta, perdona que te interrumpa, que en Haití se acababa de vivir unos decenios antes una rebelión de esclavos absolutamente mortífera, es decir, era algo que estaba en el ambiente. Estaba en el ambiente, si no es una cuestión que nace. Bueno, pues este señor, Brown, es detenido, por el gobierno Buchanan, el anterior a Lincoln, y que también es republicano, y es ajusticiado. Es verdad que hay ciertas protestas contra eso. A partir de ese momento, los propios republicanos no son abolicionistas de la esclavitud. El problema es muy diferente. El problema es que tenemos 2 modelos de vida totalmente diferentes. Tenemos un sur poco poblado, con grandes explotaciones agrarias extensivas, que vive exclusivamente del comercio internacional, porque sus productos no son comprados en el norte. Y a diferencia, todas las manufacturas que se consumen en el sur sí vienen del norte. Por lo tanto, el norte necesitaba del sur para abastecer de capital sus industrias. Mientras que el sur tenía que buscarse las ventas en Europa y en Asia. El algodón, que era el producto fundamental, venía para Europa. Inglaterra compraba casi toda la producción para sus telares tras la primera revolución industrial desde un siglo antes. Pero es que también el tema de la esclavitud estaba en decadencia. Es verdad que en los años 1830-40 la esclavitud sube, pero a partir de 1850 hay cada vez menos esclavos. Y siempre dicen, no, estaba en expansión. No, llevaba casi 10 años, 12 años decreciendo el número de esclavos en Estados Unidos. Hay unos censos muy importantes, porque en función de la cantidad de terreno que tenías, te tasaban el número de esclavos que podías tener. Tú no podías abusar, o sea, no era una cuestión inhumana per se, sino que tenía su parte de viabilidad económica y su parte podemos estar de acuerdo o no, pero tenía su razón. Entonces, lo que hay realmente es una imposición de un modelo para acabar con otro modelo. Nosotros lo vivimos aquí en España 30 años antes que ellos, con las guerras carlistas. Era el modelo tradicional familiar, de economía familiar de grandes extensiones del sur, frente a esa industrialización salvaje, brutal y hipercapitalizada del norte. Bueno, pues eso es lo que pasó, y el hecho es que a partir de ese momento, efectivamente, apareció una nación. En cierto modo es el nacimiento de una nación, como contaba la película de Griffith, ¿verdad? Una nación que siglo y medio después sería lo que hoy son los Estados Unidos, pero que en aquel momento a punto estuvo de dejar de existir. Juan Pflüger, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y buenas noches.